continuar con esta serie de mensajes que se llaman El Reino de Dios. Hoy quiero hablarles de una de las características que debemos tener todos los que somos parte del reino de Dios. Y quiero que podamos entender una de las características que tiene el reino y en la cual nosotros tenemos que fluir, movernos y crecer. Hoy les voy a hablar la gracia del reino. Gracia es la virtud por la cual Dios puede darnos algo sin que nosotros lo merezcamos. Es la virtud por la cual Dios puede dar algo sin recibir nada a cambio. Pero también la palabra gracia, en alguna de las traducciones, es favor. Es el favor de Dios, es el poder dado por Dios para respaldarnos y habilitarnos para cumplir sus propósitos. El favor y la gracia nos hacen acceder a la sanidad divina. Necesitamos esa gracia para ser sano físicamente, mentalmente, pero sobre todas las cosas, emocionalmente. Necesitamos gracia para tener matrimonios sanos, llenos de alegría, de amor y felicidad. Necesitamos la gracia para no sentirnos frustrados e insatisfechos. Necesitamos las gracias para que se llenen nuestros vacíos interiores y no necesitemos nada porque estemos completos en Jesucristo. Necesitamos la gracia para educar, disciplinar a nuestros hijos. Amén. Segunda de Corintios 13:14 dice lo siguiente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces estamos viendo que el amor es una característica del Padre. La comunión es cuando vos puedes juntarte con todos los hermanos a pesar de las diferencias y a pesar de todo lo que te hayan hecho, porque vos tienes una comunión con el Espíritu Santo. A menor comunión con el Espíritu Santo, te va a costar mucho juntarte con la gente, ser amigos de todos los miembros de la iglesia. Si te han hecho algo, te va a costar perdonar. Pero hoy no te voy a hablar de eso, hoy te estoy hablando de la gracia. Y la gracia es obra de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es un don de Dios que Dios nos otorga a través de su Hijo Jesucristo, y a la cual accedemos cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que lo hizo por nosotros. Y cuando abrimos nuestro corazón y lo aceptamos como Señor y Salvador, entonces vamos a ser salvos. Por gracia sos salvo, no por alguna obra que hayan hecho, sino este es un regalo, es una donación, un don de Dios. La salvación es la mayor expresión de la gracia y del amor de Jesucristo por nosotros, que ocupó nuestro lugar. Y somos salvos por esa obra, pero no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que ya Jesús hizo. Por gracia sos salvo. Amén. La gracia activa el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y muchas veces nosotros necesitamos ese favor que nos respalde. El poder, el respaldo de Dios sobre nosotros. Muchas veces cuando empezamos algo, iniciamos o queremos hacer algo, qué lindo es sentirse respaldados por Dios. Mire, yo muchas veces inicié cosas en mi vida y siempre anhelé tener el respaldo de mi papá. Y mi papá me decía, no te va a funcionar, no es para vos. Usted no sabe lo mal que me hacía, cómo bajaba mi autoestima. Es más, me terminaba yendo mal
Y yo creo que por no haber tenido ese respaldo. Que siempre lo busqué, nunca lo pude tener. Él entendía las cosas de otra manera. Pero qué lindo es tener ese favor de Dios, ese respaldo del Padre Celestial. Qué lindo es tener el respaldo de Jesús en todas las cosas de nuestra vida. Así que hoy es el día. Diga conmigo, hoy es el día donde se va a activar el respaldo del Padre sobre mi vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Así que hoy hemos declarado que va a ser el día que Dios va a derramar su gracia, su favor sobre nosotros. Quiero que vayamos a las Escrituras en Lucas capítulo 2, versículo 52. El apóstol Lucas dice lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía. Mire, un cristiano tiene que estar en continuo crecimiento, porque forma parte de la iglesia. Y la iglesia es una iglesia que constantemente está creciendo, porque tiene que alcanzar la estatura de ese novio perfecto que va a venir a buscarla. No va a venir a buscar una iglesia que no creció, que se estancó. Viene a buscar a una iglesia en crecimiento. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. O sea que hay una de las cosas que nosotros tenemos que entender, es que nosotros tenemos que crecer en sabiduría. Sabiduría es aprender a no cometer los mismos errores. Sabiduría es no solo conocer las cosas de Dios, sino ponerlas por práctica. Eso es sabio. Vivir lo que Dios nos enseña. Cuando Dios te dice, no mientas, ¿qué tengo que hacer? No mentir. Cuando Dios te dice perdonar, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Pero no tengo ganas. No se trata de que lo sientas o tengas ganas. Se trata de que seas obediente, que seas sabio en las cosas de Dios y las puedas vivir. Por eso tienes que crecer en sabiduría y también en estatura. Estatura espiritual, madurez. No podemos ser infantiles, chiquilines toda la vida en las cosas de Dios. Y sobre todo, mire lo que dice, crecer en gracia. Diga conmigo, crecer en gracia, para con Dios y para con los hombres. Crecer en gracia. O sea que la gracia es como una semillita que Dios también pone en mi vida. Es como que me da una medida de gracia y yo tengo que hacer que esa gracia crezca en mi vida. ¿Lo va entendiendo? Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice lo siguiente: antes bien, diga conmigo, antes de cualquier cosa, antes de querer hacerme el super cristiano, antes de querer servir en la iglesia, antes de querer ser un intercesor, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes de querer venir y servir de ujier, de intercesor, de cantar, tienes que crecer en la gracia. Y crecer en el estudio bíblico, en el conocimiento de las cosas de Dios. No solo de las cosas religiosas de iglesia, sino en la Biblia. ¿Cómo quieres venir a servir? ¿Cómo intercedes si no intercedes con palabra de Dios? Si no conoces la Biblia, ¿cómo quieres ser ujier? ¿Cómo quieres cantar si ni siquiera has leído la Biblia tapa a tapa? ¿O no has leído el Nuevo Testamento? ¿Cómo quieres ser líder de barca, asistente, si no estudias la Biblia? Por eso a veces lo tribe, pastor, cada vez que oro me pegan una paliza después. Cada vez que vengo a servir me pegan. Y bueno, lo que pasa es que vos no creces en gracia ni tampoco en el conocimiento de las cosas de Dios.
Entonces, mientras vos no crezcas en estas cosas, vas a hacer una cosa y el enemigo te va a contraatacar. Aprenda, diga conmigo, hay que aprender. Como hijos y representantes del reino de Dios, necesitamos crecer en la gracia. No puedo servir en la iglesia, no puedo servir en el reino de Dios si yo no crezco en gracia. Una cosa es que Dios nos dé gracia y otra que nos corresponde a nosotros, debemos crecer en la gracia. ¿Lo está entendiendo? Una cosa es la gracia y el favor que Dios nos da y otro, ¿qué hago con esa gracia? Y yo tengo que aprender, y eso depende de mí, a crecer en la gracia. Es como te dije, si hubiéramos recibido una medida de gracia de parte de Dios, sin que hiciéramos nada ni mereciera para recibirla. Porque esa gracia es la manifestación del amor de Dios sobre todos nosotros. Pero ahora es nuestra obligación dentro del reino de Dios crecer en la gracia. Diga conmigo, debemos crecer en la gracia. Amén. Ahora la pregunta, ¿cómo hago para crecer en la gracia? Usted ya sabe que tiene que crecer en la gracia. Usted está entendiendo que 2 veces en Lucas y en Pedro nos dice que nosotros debemos crecer en la gracia. Ahora, ¿cómo hago para crecer? Yo quiero que ahora sí preste atención, que usted que ya sabe que tiene que crecer en la gracia, ¿cómo se crece en la gracia? Proverbios 3, versículos 3 y 4. Dice así, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tus cuellos, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Diga conmigo, misericordia y verdad. Cuando nosotros practicamos la misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Es más, cada mañana renueva las misericordias sobre nuestras vidas, porque parece que nosotros merecemos tener ese favor inmerecido, esa misericordia, cada mañana. Ahora, yo tengo que ejercer la misericordia, ponerme en el lugar del otro, aprender a perdonar, aprender a ser empático. ¿Con quién? Con todos los demás. No solo con los que yo quiero. Qué fácil es practicar la misericordia con mis hijos. Ahora, ¿es lo mismo practicar la misericordia con los hijos de los demás? Porque a veces mi hijo con el vecino se mandan una macana. Pero yo derramo gracia, ay mi amor, no te juntes con él porque por culpa. Y capaz que la idea fue de mi hijo. Pero sobre mi hijo ejerzo misericordia, pero sobre el otro no. Cuando nosotros tenemos que ejercer misericordia, ¿lo hacemos con todo el mundo o con lo que queremos? ¿Qué pasaría si Dios únicamente derramara su misericordia sobre algunos? Menos mal que el corazón y el amor de Dios es tan grande que lo hace sobre todos nosotros. ¿Querés crecer en gracia? Tienes que practicar misericordia. Y lo otro, diga conmigo, y la verdad. Wow. La verdad significa no solo que no tengo que mentir, porque muchas veces pensamos que nos estamos refiriendo a eso. Sí, en parte sí, pero la verdad habla de que seamos auténticos. Que seamos verdaderos. Que no tengamos doble caras. Que no seamos falsos. Porque la verdad es una persona. Yo soy, dije Jesús. ¿Qué es Jesús? Yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la verdad es una persona. Entonces, cuando yo quiero crecer en la gracia, debo ser como Jesús. Mientras viva como Jesús, siga el ejemplo de Jesús, estoy creciendo en verdad. Estoy caminando en la verdad. Cuando vivo la palabra, porque la palabra es Jesús, porque Él es el verbo hecho carne, entonces yo camino y vivo sobre la verdad, vivo sobre Jesús, entonces crezco en. Entonces lo primero, misericordia y verdad, si quieres crecer en gracia. ¿A quién le está hablando esta palabra? Vamos fuerte, fuerte, que no escucho. Y al hermano que no vino también, que no. Bueno. Hebreos 12:12. Si me pones en NTV, por favor. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas, fortalezcan sus rodillas debilitadas, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense. Diga conmigo, esfuércense. Por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Quieres crecer en la gracia? Debes caminar en santidad. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo somos hechos santos. ¿Qué significa ser santos? Apartados del pecado para Dios y con un propósito. Ese es santo. Es mi apellido. Todos somos santos. Porque Dios es santo. Ahora, yo ya soy santo posicionalmente. Pero ahora, segundo paso es caminar o vivir en santidad. Y eso es lo que no es fácil. El ser santo ya me hizo Dios, esa es una gracia. Pero ahora yo tengo que caminar en santidad para crecer en gracia. Porque si no camino en santidad, no voy a crecer en la gracia de Dios. Es más, cuando yo camino en santidad, estoy dando un ejemplo que va a fortalecer a todos los que me siguen, especialmente mis hijos. Y aquellos que andan cojeando, que dan un paso bueno y un paso malo, un paso en el espíritu, un paso en la carne. Aquellos que dicen que se van a afirmar, afírmense. Quieren crecer en la gracia, afirmen sus rodillas debilitadas, afirmen sus manos, vamos, tracen un camino recto de santidad, caminen por él para que ustedes puedan crecer en la gracia de Dios. Pero para esto, en este camino, ¿cuándo sé yo que estoy caminando en este camino de santidad? Cuando vivo en paz con todos. En el shalom de Dios. La palabra shalom no solo significa que no voy a tener conflictos, enemistades y peleas, ni las voy a provocar. Y si hay un conflicto, lo voy a solucionar. Voy a vivir en paz con todos. Diga conmigo, con. Entonces, aquí hay una cosa que tengo que entender. No puedo tener paz solo con algunos. Tengo que vivir en paz con y procurar llevar una vida santa para poder crecer en la gracia. Y debo cuidar
que los demás también hagan esto, vivan en paz. Que por estar enojado con la hermana o con el hermano, no sea que yo termine haciendo que estas personas salgan del camino de la santidad, salgan de la paz, porque la paz es esa, ausencia de conflictos, de enemistades, pero también significa que todas las bendiciones de Dios vienen a tu vida. Y yo debo ser una persona que debo cuidar que todas las personas reciban las bendiciones de Dios. Ahora, quiero crecer en santidad, cuídense de algo muy importante, que es la amargura. Por eso les va a decir, una de las cosas que más va a impedir que usted crezca en la gracia, en el favor de Dios, en el respaldo de Dios, en la santidad, es cuando brota alguna raíz venenosa de amargura que va a trastocarnos, va a impedir que crezcamos en la gracia. Pero hay otra cosa, vamos a contaminar a muchos, porque la amargura es venenosa. Ahora, dice, no dejen que una raíz de amargura brote en ustedes. ¿Cuántos de aquí ven las raíces? Ninguno. Porque las raíces están bajo tierra. Es muy difícil ver la raíz. Es muy difícil ver la raíz de amargura dentro de ustedes. Obvio, yo después le voy a notar que ustedes están con amargura porque se le va a notar en la cara, en la mirada, en la forma que hablan. Hablan como amargados, miran como resentidos. Pero ustedes no pueden darse ese lujo de ser personas resentidas y con raíces de amarguras en su corazón. Porque después se le va a ver en la cara, después se le va a ver en sus acciones. ¿Cuándo sabe que el fruto es malo? Cuando otro lo come, entonces va a envenenar con amargura a montón. A veces yo he visto hermanos amargados, resentidos, por ejemplo, con un líder o con un pastor, y empiezan a contaminar con sus palabras, vos sabes lo que me han hecho y te van a hacer lo mismo, y empiezan a contaminar a otros. Y de esa manera ustedes no crecen en gracia, pero tampoco dejan que otros crezcan en gracia. Por eso ustedes tienen que caminar en santidad para que muestren un camino, que ustedes están en paz, que ustedes son capaces, entre el enojo y lo que le hayan hecho, no dejar brotar una raíz de amargura que envenene mi mente y mi corazón, sino que soy capaz de perdonar, liberarme y seguir adelante en la vida. Amén. ¿Quién le dijo que era fácil crecer en santidad? La verdad que sí es fácil, lo que pasa es que nosotros no queremos, porque nos cuesta perdonar, nos cuesta estar en paz con todos, nos cuesta no enojarnos. Pero yo no puedo contaminarme y contaminar a otros. Debo crecer en la gracia. La falta de santidad y la amargura te alejan de la gloria de Dios. Ahora, ya te he mostrado las cosas que son necesarias para crecer en la gracia. Ahora quiero decirte, cuando vos creces en la gracia, esto va a provocar algunas cosas en tu vida. ¿Qué cosas se van a provocar cuando vos vayas creciendo en esa gracia? Génesis 39, 1 al 5. Génesis 39. Fue llevado José a Egipto y Potifar, el oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, mas Jehová estaba con él. O sea que tenía el favor, la gracia, el respaldo de Dios. Y fue varón próspero. ¿Quién fue varón próspero? El esclavo. El que la estaba pasando mal. El que sus hermanos lo habían traicionado y lo habían vendido. A pesar de todo eso,
él estaba prosperado, estaba en la gracia. Porque cuando tienes el favor, la gracia de Dios, vos vas a prosperar en cualquier circunstancia. Bueno, parece que no lo están entendiendo. Lo que pasa es que cuando vos estás mal y te sientes peor y no sales adelante, es porque te está faltando crecer en la gracia. Estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él. La gente se va a dar cuenta del respaldo de Dios para tu vida, del favor de Dios sobre ti, de la gracia de Dios en ti. No solo estaba en él, sino que también estaba en todo lo que él hacía. Diga conmigo, en lo que él hacía. La gracia se va a manifestar en lo que haces. La gracia se va a manifestar en lo que haces. En lo público y en lo privado. Jehová lo hacía prosperar en su mano, versículo 4. Hacía yo, José, gracia, no solo ante los ojos de Dios, sino, ¿te acuerdas que te dije? Sino ante los ojos de los hombres. Y le servía a Potifar, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder. ¿Qué entregó el dueño al esclavo? Todo, diga conmigo, todo lo que tenía. ¿Y por qué le entregó todo lo que tenía? Porque tenía la gracia y el favor de Dios. Todo prosperará a través de tus manos. Otros verán que Dios está contigo. Otros verán el respaldo de Dios sobre tu vida. Otros verán cómo la gracia de Dios te hace prosperar en los peores momentos de tu vida. Van a ver cómo caes en gracia ante las autoridades, porque vos tienes el favor, la gracia y el respaldo de Dios. Todo prosperará a través de tus manos. Todo lo que José hacía. Porque quiero que entiendas algo. Hay cosas que Dios hace por gracia y hay otras que vos tienes que hacer a través de la gracia. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que vas a tener que hacer vos. Cuando tú te activas y trabajas, Dios te respalda con su gracia haciéndote prosperar. Diga conmigo, la gracia no es para los vagos. Vamos de vuelta, la gracia no es para los que no trabajan. ¿Quieres prosperar? Trabaja. En lo privado, en lo público y en las cosas de Dios. Amén. Potifar puso todo lo que tenía en las manos de Jesús. Potifar puso todo lo que tenía en las manos de José a causa de la gracia. Todo. Le dio el manejo de todo. Prepárate. Prepárate, iglesia. Porque en esta temporada que viene, estás a punto de recibir poder. Prepárate porque los poderosos te van a dar su poder para que vos lo manejes. Porque puertas se abrirán. Nuevas puertas se van a abrir para que vos tengas poder. ¿Por qué? Porque trabajas, porque creces en la gracia, entonces vas a recibir poder. Pero si no creces en la gracia, hasta lo poco que tienes te será quitado.
Ya sabías cómo crecer en la gracia, ¿que no? Misericordia, estar bien con todos, ser verdadero. Pero viene un nuevo nivel. Tienes que estar preparado para lo que viene, porque puertas se están abriendo para que políticos, tus patrones, los que te contratan, aún en la iglesia, se te abran puertas de autoridad y poder. Pero si creces en la gracia. Si no creces en la gracia. Primera de Samuel 16, 21, 24. Viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y Saúl le amó mucho a David, y lo hizo su paje de armas. Versículo 22. Envió a decir a Isaí, te ruego que este David, tu hijo, se quede conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Lo quería tener con él, porque encontró gracia con el rey, con los poderosos. Versículo que sigue. Y cuando el espíritu de malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Versículo 24. No hay versículo 24. Ay, no, entonces. ¿Lo está entendiendo? Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, vas a traer alivio sobre las personas. ¿Sabe la cantidad de gente que necesita alivio de parte de Dios? Y Dios le quiere dar alivio, pero a través tuyo. Pero para que vos puedas ser una persona que trae ese alivio al corazón afligido de otra persona, al corazón angustiado, tienes que crecer en la Cuando creces en la gracia, te conviertes en una bendición. La gente va a querer estar con vos. Porque cada palabra que traes, cada palabra que sale de tu boca, será como un refresco, será como un bálsamo sobre un corazón herido, sobre un corazón hecho pedazos. Dios quiere bendecir a la gente a través de este ministerio, a través de su iglesia. Pero para esto tienes que ser una iglesia que crece en la gracia. Y cuando creces en la gracia, las tinieblas van a retroceder. Cada vez que vos hables, cada vez que ores, las tinieblas se tienen que ir. A veces me dice, pastor, yo oro por un endemoniado y no pasa nada. Crece en la gracia. Crece en la gracia. Y vas a ver que cuando hables, las tinieblas retroceden. No te van a poder tocar ni a vos ni a tus hijos. El otro día me decía un joven, pastor, cada vez que oro por una persona, veo que la oración tiene una respuesta, pero después toda la semana soy atacado. Me pasa de todo. Crece en la gracia. Porque hay poder en nuestras oraciones. Hay poder en un corazón santo que quiere ver el bien de los demás. Por eso hay respuestas en las oraciones, porque el corazón del que ora, lo ora con amor, con misericordia, porque quiere bendecirte, porque quiere traer paz. Pero si no creces en la gracia, las tinieblas no retroceden. Si no empiezan a tocarte, a atormentarte de noche, no puedes dormir, empiezas a tener insomnio, empiezan las tinieblas a meterse con tus emociones y empiezas a tener fobias, miedo, depresión, angustia. Te empiezas a enfermar y necesitas de psicólogos, psiquiatras, pastillitas. ¿Por qué? Porque no estás creciendo en la gracia. ¿A quién está hablando Dios hoy? ¿A quién?
En este tiempo que tenemos que hacer evangelismo, tus palabras tienen que estar llenas de gracia, llenas de amor y de gracia, para traer alivio y esperanza a las almas angustiadas. Este es el tiempo que las tinieblas tienen que retroceder al escuchar tus oraciones. Las tinieblas tienen que... mire, las tinieblas saben cuando viene alguien con gracia y se presenta. No tienen ni que hablar. Dice que Jesús llegó a las tierras de Gadara, a la ciudad de Gadara, y ahí corrió el endemoniado. ¿Por qué vienes a molestarme? No había dicho una palabra, no había dicho por qué iba, pero la gracia pisó las tierras de Gadara y el gadareno endemoniado se volvió loco. Los demonios se volvieron locos. Porque cada vez que vos seas un portador de la gracia de Dios, cada vez que seas un portador de la gracia de Dios, las tinieblas lo van a saber. Y cuando te vean entrar, se van a ir. Y cuando te escuchen hablar, patitas, ¿para qué te quiero? Vendrán por un camino a atacarte, pero cuando vean la gracia, por 7 huirán. Amén. O sea, la gracia traerá alivio y hará retroceder a las tinieblas. Eso es lo que provoca la gracia. Escucha qué más provoca la gracia. Éxodo 12, 35 y 36. Escuche. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Versículo 36. Y Jehová, ¿qué les dio? Gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedía y así despojaron a los egipcios. Nunca se olvide que eso representa a Egipto, representa al mundo. Prepárate, si creces en gracia, para ver la mayor transferencia de riquezas del mundo a la iglesia. ¡Hurra! No sé si lo está entendiendo. Mire, cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, pero vos haces crecer esa gracia, nuevas puertas se abrirán sobre tu vida de prosperidad económica. A esos que están recontra endeudados en las tarjetas, en la economía, endeudados que no están pudiendo pagar, que tienen préstamos. Quiero decirte una cosa, crece en la gracia. Crece en la gracia y vas a ver cómo el respaldo del cielo te abrirán puertas de prosperidad. Y todo lo que pedían, los egipcios le daban. Volveme al versículo anterior para que veas qué pedían. Oro, plata y vestidos. Y todo lo que pedían, les daban a causa de la gracia. Miren, esta es una temporada que si vos creces en la gracia, puertas de bendiciones económicas se abrirán y los recursos van a llegar de manera sobrenatural y de manera inesperada a tu vida. Todo lo que pidas te lo darán aquí y ahora. Pero debes crecer en la gracia. Pero tengo que perdonar y estar bien con todos. Tengo que decir la verdad y vivir conforme la verdad. Y tengo que perdonar.
Si quieres crecer en la gracia y ver que todas estas cosas que provoca tu crecimiento en la gracia lleguen a tu vida, crece en la gracia. Pero ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta llevarme bien con mi esposo? ¿Cómo me cuesta llevarme bien con mi suegra? ¿Cómo me cuesta llevarme bien con la líder de mi barca? ¿Cómo me cuesta llevarme bien con la esposa del pastor? Porque conmigo yo soy un divino. ¿Cómo me cuesta llevarme bien? Claro que no es fácil crecer en la gracia, porque hay cosas que vas a tener que hacer vos para crecer. Hebreos 4, 14 y 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te voy a pedir si me lo puedes poner a este mismo versículos para ver si tienen una mejor comprensión en NTV. Desde el 14. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Porque enfrentó todas esas debilidades, todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos a diario, y Él las pudo superar y nunca pecó. Así que acerquémonos confiadamente, con toda confianza, al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia, el favor y el respaldo que nos ayudará cuando más la necesitemos. Tenemos un sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Ese sumo sacerdote que intercede a nuestro favor desde los cielos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué debemos acercarnos a este sumo sacerdote? Porque Él es el camino, no hay otro. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es el camino que nos lleva al trono de la gracia. Ay, mire, Dios está sentado sobre el trono de la gracia. Dios está sentado sobre gracia. Sobre el trono del favor, de la gracia, del amor. ¿Y por qué está sentado? Porque para socorrernos oportunamente. Sentado en el trono de la gracia está Dios, para que cuando nosotros lleguemos ahí, es porque vamos. ¿Cuándo vas vos al trono de la gracia? Cuando tienes un problema, cuando estás angustiado, cuando tienes una necesidad. Entonces vos quieres tener socorro en el momento cuando más lo necesitas. Tienes que ir al trono de la gracia, porque ahí vas a encontrar amor, misericordia y gracia. En el trono de la gracia no hay juicio. No vas y Dios te va a decir: te lo dije, vos pecaste, vos no mereces. No es el trono del juicio, es el trono de la gracia. Es el trono de la gracia, donde Dios va a pasar por alto. Porque si has llegado ahí, lo has hecho a través de Jesús. Y si lo has hecho a través de Jesús, tus pecados ya fueron cancelados.
pasa por alto tus pecados y te favorece. Cuando llegas ahí, llegas sucio, pero sales limpio. Nosotros, como sacerdotes, ¿se acuerdan? La prédica del viernes, que el propósito de Dios que seamos reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Entonces nosotros como sacerdotes guiamos a la gente a la gracia de Dios en medio de sus necesidades. Nosotros somos un canal de la gracia de Dios. Por eso debemos demostrar la gracia de Dios a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestras palabras. Gente que está en paz con todo, gente que perdona, gente que se mueve a misericordia, gente que es verdadera, gente que crucificó sus pasiones y se consagró a Dios. Esa es la manera de ser intercesores sacerdotales. Porque tenemos un ejemplo, un sumo sacerdote. Yo voy a ser sacerdote. ¿Conforme quién? ¿Bajo qué sacerdocio? ¿Cuál es mi ejemplo sacerdotal? Jesús, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Yo ya no estoy para moverme en el sacerdocio arónico, ni en el sacerdocio levítico. Ahora me tengo que mover por la gracia conforme al sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, que es Jesús, que es un sacerdocio lleno de amor. Solo conectados a su gracia podemos entrar a la nueva temporada donde encontraremos refresco, alivio para nuestra alma angustiada. Cualquier necesidad que tengas será suplida en el trono de la gracia y allí encontrarás la provisión para tus necesidades. La gracia de Dios. Qué linda es recibir el favor de Dios, el perdón de Dios, aunque no lo merezcamos, recibir lo que sea de Dios. Pero Dios dice, yo te hago todo eso, pero necesito que ustedes crezcan en la gracia. Necesito que mi iglesia crezca en la gracia. No estén siempre como chicos, dame, hacémelo. Porque la gracia te va a respaldar como José. Mientras él hacía, Dios lo prosperaba, Dios lo respaldaba. Porque hay muchos que se quedan sentados, hacémelo, dámelo, solucionámelo, haz un milagro. Y no hacen nada, se quedan sentados. Pero esperar en Dios no es esperar sentado. Esperar en Dios es seguir viviendo, es seguir haciendo, confiando de que Dios te va a respaldar con su gracia y Él hará. Debemos crecer en la gracia. Si quieres ser un ciudadano del reino, tienes que ser alguien que crece en la gracia. No puedes representar a Dios sin su amor, sin su gracia, sin su misericordia, sin su perdón. No es fácil, pero tenemos que crecer en la gracia. Vamos a orar, cierra tus ojos. Ayúdame a orar ahí donde estás. Mi Señor, ayúdame a crecer en tu gracia para que pueda ser de bendición para los más necesitados. Señor, ayúdame a crecer en tu gracia para que mis palabras sean un refresco para las almas angustiadas. Dame fuerza, Señor, para caminar en santidad. Señor, dame fuerza para poder perdonar a los que me han hecho daño. Señor, dame fuerzas para estar bien con todos. Señor, ayúdame a que mi corazón siempre se mueva a misericordia,
a ponerme en el lugar del otro, a no estar juzgando ni criticando. Señor, ayúdame a ser una persona auténtica, a no tener dos caras, a no ser falso, a estar con una persona y decirle algo, pero se da vuelta y empiezo a criticarlo, a quejarme. Ayúdame a ser verdadero, auténtico. Señor, ayúdame a que mi boca hable verdad. Ayúdame a que mi boca hable tu verdad. Señor, ayúdame a perdonar, para que no brote ninguna raíz de amargura que me aleje de tu gracia. No quiero ser gente que contamina a otros. Quiero ser un sacerdote que inspira al amor, a la misericordia, al perdón, a la paz. Señor, te pido que tu gracia me respalde en todas las cosas que emprenda, en todo lo que haga. Y yo declaro que nuevas puertas se van a abrir a causa de la gracia, a causa de tu favor. Puertas de oportunidades, puertas de trabajo, puertas de amor, puertas de felicidad, puertas de sanidad, puertas de autoridad. Lo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.